Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Garrido Leca y esto es Contacto de Verano y tenemos hoy día un programa de lujo que ustedes no se pueden perder porque tenemos un buen termómetro para la actualidad política. Vean ustedes, vamos a comenzar conversando con Yehuda Simón, que es el director, el presidente del Partido Humanista, tiene una trayectoria política importante que ustedes ya conocen. Luego vamos a hablar con Julio César Espinosa, que es el abogado de Nadine Heredia, porque se está pretendiendo investigar a Nadine Heredia bajo la ley de crimen organizado y vamos a escuchar los argumentos pues, de la defensa de la señora Heredia. Y finalmente vamos a hablar con José Luis Mesones, que es el director de AHF Perú, porque queremos entender en qué anda el avance, la penetración de la enfermedad del VIH-Sida en nuestro país, que es un tema que por supuesto nos compete a todos los peruanos. Pero hoy vamos sin rodeos a conversar y Yehuda Simón ya nos acompaña. Buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Ha estado usted 5 horas y media en el Congreso. Primero, feliz Día de la Amistad. Feliz Día de la Amistad. Sí, a Muchas todos los gracias que por nos eso. ven. Sí, hemos estado 5 horas y media en efecto en la Comisión Lavallato. No sé si querrá responder más preguntas, pero es lo que toca. No, pero por supuesto, con todo gusto. O sea, se contestó todas las preguntas, no había nada que esconder además. ¿Qué tal estuvo en la comisión? Vi buena parte de la sesión, pero... Son se 5 llevó horas y bastante media, paz, ¿no? cada cual en su nivel, pues, ¿no? Cada cual en su nivel, pregunta de todo tipo. Soy respetuoso de los señores congresistas, yo he sido congresista en 2 oportunidades. Pero lo que yo traté de no es guardar absolutamente nada, porque no hay nada que esconder. Por ahí he visto en algún medio de comunicación que pone Yehuda Simón, reconoció que se reunió con Jorge Barata, pero se tiene que aclarar que en efecto me reuní con Jorge Barata cuando Odebrecht ya había ganado el proyecto. O sea, porque si la noticia es que se reunió, puede pensar la gente que me reuní antes. Claro. Pero las cosas claras, muy, muy claras. Esta convocatoria a la Comisión Lavallato tiene que ver con que uno de los proyectos más importantes de Odebrecht fue Olmos. Así es. ¿no? Ajá. Es un proyecto que está además estancado por 80 años. 80 años estancado, con ninguna mirada política de parte de quienes nos habían gobernado, que decían sí se va a hacer Olmos, pero nunca se hacía Olmos. Incluso con una mirada en algún momento el presidente Toledo y de su gobierno, de no entender que Olmos sí es un proyecto, como ahora se está demostrando, económico, es un proyecto que le da vida a la región Lambayeque, entender que hoy día hay la parte mala, que es la parte de la corrupción que no corresponde a los gobernantes de Lambayeque, en todo caso sí es que ha habido corrupción, sino en todo caso a quienes gobernaron, quienes de alguna u otra manera recibieron alguna prebenda. ¿Por qué, le interrumpo un segundo, Sí. ¿por qué es esto así? ¿Por qué si es que hubiera habido un acto de corrupción, usted como presidente regional en ese entonces de Lambayeque no habría tenido nada que ver? Bueno, yo solamente te corto un par de segundos. Primero, quiero decirle al pueblo del Perú que hoy día el proyecto Olmos tiene alrededor de casi 38.000 a 40.000 hectáreas nuevas para agricultura, que hoy día Lambayeque se convierte en una región agroexportadora, que hay alrededor de 25.000 trabajos nuevos y que Olmos es el único proyecto de trascendencia que tendría para la economía mientras no hagamos turismo y agricultura. Lo segundo, no tenemos que ver por una razón muy sencilla. Nosotros no manejamos el presupuesto, nosotros no entregamos la plata, nosotros lo que hicimos fue dar la parte técnica desde la perspectiva del proyecto especial Olmos Tinajones, pero que quien definió las empresas, quien hizo el concurso de las empresas, quien de una u otra manera entregó el proyecto fue Proinversión, y Proinversión de una u otra manera participa el ministro de Economía, participa el primer ministro, y que yo no sospecho de ellos, ojo. Y además han habido varias gestiones que, Claro, que han sido transversales a la ejecución del proyecto, ¿no? Ha habido la gestión del presidente Toledo originalmente, así sorpresivamente me encuentro que el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski hizo algunas actividades empresariales con Odebrecht, lo cual me parece muy mal, porque era un proyecto donde de una u otra manera había sido ministro de Economía, primer ministro, y creo que debió mantenerse al margen, pero él tendrá que responder por eso. Pero, por ejemplo, yo me entero de que él hizo eso a través de los medios de comunicación. O sea, como todo el mundo ahora. Como todo el mundo. O sea, nosotros nunca conversamos, no conocíamos a la empresa Odebrecht, jamás. Cuando yo fui candidato para el gobierno regional, eran 4 personas o 3 personas que me acompañaban. No invertimos casi nada porque yo acababa de salir de prisión, que hay que recordarlo, y nadie apostaba por un expresidiario. Y más aún, las empresas supongo tendrían miedo, con la fama que me habían hecho, injusta por cierto, de radical, etcétera, que no querrían invertir en Lambayeque. Sin embargo,
Pudimos demostrar que la izquierda tiene mirada también de la inversión, que tiene que hacer la gestión que corresponde. Hicimos la gestión, y yo recuerdo muy bien, primero con el presidente Toledo, demostrándole, él no creía, demostrándole que el proyecto era beneficioso para el país y para la región de Lambayeque. Y en este contexto, usted, antes de otorgar la Buena Pro, nunca se reunió con Barata, con Marcelo Odebrecht. Ni lo conocía, ni sabía que existían yo, porque nunca tuvimos Y una vez relación. que se entrega la Buena Pro a Odebrecht, sí se reúne con Barata. Pero por cierto, es que es lo lógico. Si una empresa gana y va a ir a mi región y va a hacer el proyecto Olmos, es evidente que tiene que haber mínimamente una fiscalización. ¿Y a Marcelo Odebrecht lo conoció? No, yo no lo conozco a ellos. Yo, en todo caso, habría que diferenciar un saludo, como me pasó con el presidente Lula. Yo lo conocí al presidente Lula en un viaje a Brasil, y después el presidente Lula vino acá y nos dimos la mano, pero nunca hemos tenido ni siquiera media conversación, ni al señor Odebrecht, y también con el señor Jorge Barata, como te digo, hay una relación no amical, no de tomar desayuno, de almorzar ni de comer, sino una relación de ir viendo cómo va el proyecto y además viendo los reclamos que ellos tenían en algún momento. Por ejemplo, cuando hubo lluvias torrenciales, que hubo daño a la carretera y que... Pero no van a salir, por ejemplo, fotos como pasó con la señora Villarán, después demostrando que sí había una relación que trascendía a lo protocolar, digamos. Mira, yo te digo que no sé si la señora Villarán se tomó alguna foto amical con él, yo no lo sé. Lo que pasa es que ella dijo que solamente lo había saludado. Entonces luego salieron fotos que demostraban conversaciones, que digamos, había un ambiente más distendido y que trascendía una simple dada de mano. Pero es que mira, por ejemplo, nosotros hicimos todos los años como gobierno regional una cena empresarial con todas las empresas de Lambayeque. Con la finalidad de promover la inversión. Con la finalidad de promover la inversión, con la finalidad de estimular a las empresas que sigan apostando por Lambayeque, con la finalidad de que haya más trabajo, etc. Entonces, esas reuniones no tienen que ver nada con corrupción, tienen que ver con las relaciones que tiene que tener el Estado con las empresas. Pero en esta cena sí estaban, por ejemplo, el señor Barata, de repente algún representante de Odebrecht. Yo no recuerdo si estuvo el señor Barata, pero había representantes de Odebrecht, porque Odebrecht era la empresa que en ese momento más importante de Lambayeque. Porque estaba ejecutando el proyecto más importante. Estaba ejecutando el proyecto más importante. Ahora, ¿cuál fue el mecanismo a través del cual se trabajó el proyecto de Olmos? Porque tengo entendido que fue revolucionario en algún sentido. Sí, porque nosotros fuimos el primer gobierno a quien le entregaron un gran proyecto. Los proyectos pertenecían a INADE, al gobierno central. En mi primer discurso como presidente regional, que en ese tiempo era presidencia, yo le planteo al gobierno central que INADE haga el proyecto Olmos. Y la respuesta del presidente Toledo en ese momento fue: no puede ser un proyecto estatal, tiene que ser un proyecto con inversión privada. Y con nosotros se experimenta la primera alianza público-privado. APP. Y yo no me puedo quejar en ese momento. Ahora, la señora Bartra, quien preside la comisión Lavajato, hoy le dijo que este marco, digamos que de alguna forma le dio inicio a las APPs en el Perú, fue un marco mal hecho que después permitió que la inversión pública, privada, sea permeable a esta corrupción gigantesca. Y yo no creo eso, y se lo he dicho a la señora Bartra en todos los idiomas y a cada instante. El problema no es que sea decreto, no es que sea leyes, no es que sea inversión público-privada, que se necesitan alianzas, sino el problema parte porque alguna gente, no todos, políticos, funcionarios, aprovechan de esa situación para buscar beneficios. Y además muchas empresas que han trabajado durante muchísimos años, más allá de este gobierno y del gobierno anterior, o sea, estamos hablando de corrupción por los siglos de los siglos en el Perú. Están acostumbradas a coimear a los funcionarios, o funcionarios que están acostumbrados a pedir a las empresas. Yo te puedo asegurar que en el caso nuestro, ninguno de los funcionarios le dijo: oye, ¿cuánto me das para hacer la obra? Primero, porque nosotros no teníamos capacidad para hacerlo. Bueno, en todo caso, primero porque nosotros sabemos qué funcionarios tenemos. En segundo lugar, porque quien da la plata... ¿Pone las manos al fuego usted por todos sus funcionarios? No, yo no pongo las manos al fuego por nadie, salvo por mi familia. ¿De acuerdo? Eso que quede bien claro. Pero yo sabía que tenía funcionarios honrados. Y yo hasta ahora no encuentro a un funcionario que me digan su funcionario fue corrupto, recibió plata de Odebrecht. Por lo menos hasta este día no lo conozco. Pero no te olvides que cualquier obra que se haga en este país parte primero por el gobierno central y parte por los ministros. El ministro de Economía, los ministros de Economía, no uno, sino casi todos los ministros, cuando un gobernante regional o cuando un alcalde o con alguien le pide hay que hacer esta obra, lo primero que hace es negarte la obra.
y se demora porque hay que cuidar la caja. Los provincianos hemos sido, durante la época de la República, los más maltratados. Los más maltratados. Nunca se hizo Olmos, Alto Piura sigue paralizado, Chavimochic se hizo al final del primer periodo de gobierno del presidente García, con serio problema de hiperinflación, etcétera. Maje se hizo durante el gobierno del presidente Velasco, ¿no es cierto? Pero escuelas, como ahora que hay escuelas emblemáticas, carreteras, pueblos que se puedan integrar, la interoceánica nunca se hizo. Tuvo que venir el proceso de regionalización para que los gobiernos regionales tengan cierta autoridad. Yo no niego que hay gobernantes regionales corruptos. Pero casi la mitad, ¿no? Casi la mitad, pero hablemos de los presidentes regionales que no son corruptos. Ahí tiene usted para hablar de, que no es de mi partido, César Villanueva. A Juan Manuel Guillén lo acusaron de todo y hoy día el mismo Poder Judicial lo acaba de exonerar de toda culpa. Y yo me acuerdo mucho de Daniel Estrada, en el municipio de Lima, Alfonso Barrantes. Entonces, creo que allí nosotros demostramos, con el caso del gobierno regional de Lambayeque, en mi periodo, además habíamos hecho, disculpa que corte otra vez, hicimos un acuerdo con transparencia. Fuimos el primer gobierno que hacemos un acuerdo con transparencia, tanto nacional como internacional, para que transparencia nos fiscalice día a día con quién nos juntamos, con quién hablamos, con qué empresas trabajamos. Pero el proyecto Olmos nace por voluntad política del presidente Toledo, que yo reconozco, y no reconozco, porque nunca lo supe, que podía tener algún nivel de relación con estas empresas. Pero además es Proinversión, lo vuelvo a repetir, quien hace todo el trabajo, y en Proinversión estaba como presidente de Proinversión el primer ministro. ¿Que en ese momento era? Pedro Pablo, ¿no es cierto? Supongo que era Pedro Pablo. También está el ministro de Economía, que son un montón de ministros de Economía que han recorrido todo este proyecto. El ministro de Economía, yo estoy seguro, y sus técnicos no le van a decir, oiga, dele, si Lambayeque pide, dele 600 millones o 400 millones o 50 millones. Ellos saben muy bien que después se le pasan la guillotina, como está pasando. Entonces, y además nosotros trabajamos, y ahí hubo la diferencia con la congresista Bartra, nosotros trabajamos con Contraloría General de la República. Ellos no creen en la Contraloría General de la República, pero el Contralor lo nombra el Ejecutivo. ¿Quiénes no creen en la Contraloría General? Lo que escuché a la presidenta de la comisión es que los contralores actuaban después. O sea, ex post. ¿No? Yo creo que para hacer este tipo de proyectos había consulta. Le puedo mostrar, por ejemplo, antes del proyecto, aquí tengo yo un documento de la Contraloría General de la República, firmada por Genaro Matute Mejía, que no nos pone ninguna observación, no dice que las cosas continúen. Desde el año 2000. Estamos hablando del año 2004, pero además hubo denuncias de alguna gente de Lambayeque, técnico, que no están de acuerdo con la parte técnica. Ese ya es un problema de diferencias, que hizo la denuncia ante la Contraloría General de la República. Ya no estaba el señor Matute, estaba el contralor Fuat Curi, y también nos dio todo, investigó y pasamos tranquilos. O sea, denunciaron en la fiscalía en algún momento a la presidenta que me reemplazó y también salió completamente limpio. ¿En qué momento fue este proceso en el Ministerio Público? En el Ministerio Público fue cuando ya algún grupo de personajes de Lambayeque, que son técnicos y que tienen su punto de vista, pensaban que podía haber corrupción y nosotros no sabíamos. Y en calidad ya de autocrítica, ¿qué cosa cree usted que llevó a estos técnicos regionales a pensar que podría haber corrupción? Como que la hubo, y yo entiendo que el hecho de que haya habido corrupción no es mutuamente excluyente con que el gobierno regional pueda haber quedado exento. ¿Pero qué los hizo sospechar? Mira, en principio quiero decirte, reafirmarte que no había corrupción. Nosotros pensamos que el proyecto nació limpio, siguió limpio y se corrompió en otro nivel que no es del gobierno regional. ¿En qué nivel creen que se corrompió y cuándo? Bueno, es que ahora nos están hablando de que alguien recibió plata. Yo no lo sé, no lo puedo probar, la comisión tendrá que probarlo. Y estamos hablando de lo que hizo PPK como consultor. No me consta que sea corrupción, hay que investigarlo, pero evidentemente el hecho no está bien. Se comienza a ver una serie de informes que el actual presidente recibió comisiones o pagos por algunas cosas que él hizo por el proyecto Olmos. Claro, por Olmos, cuando él era funcionario. Claro, pero además yo he estado con el actual presidente, he tenido varias reuniones en diversas oportunidades
y nunca se nos informó eso. O sea, nosotros nos hemos enterado igual que tú y cualquier ciudadano peruano de lo que está pasando ahora, porque la prensa nos ha permitido, y además de pura casualidad. Porque si Estados Unidos no hubiera informado del pago que se hizo a PPK o a la fundación de PPK o a la empresa de PPK o al señor que trabajaba con él, Sepúlveda, nadie se hubiera enterado. Por eso yo siempre decía, este proyecto nació limpio, y si en algún momento el señor habló de que le pagó por Olmos AG, que aparece como si fuera Alan García, a mí no me consta. Ya, pero yo quiero volver a hacerle esta pregunta. Sí. Yo no considero que sea imposible que haya habido corrupción y que el gobierno regional, la presidencia de la región en ese momento, haya quedado fuera. Eso no me parece una falsa dicotomía separar este asunto. Pero sí me genera inquietud el hecho de que funcionarios regionales de Lambayeque o técnicos o ingenieros hayan dicho, aquí me huele a corrupción, y que de repente ustedes, con buena intención, con la mejor de las energías, de repente si los hubiesen escuchado, habrían podido detectar algo raro. O sea, ¿qué vieron ellos que ustedes no? A ver, en principio ningún funcionario del periodo nuestro vio algo raro. ¿De acuerdo? Hubo una diferencia técnica por un grupo de ingenieros o algunos ingenieros que pensaban que el proyecto H2O, que era entregar ya las tierras o el tema de las aguas para Lambayeque, debía hacerlo una empresa Nippon, que se llamaba así, y otros que consideraban que esa no era la propuesta ideal. Pero ninguno ha hablado de corrupción, por lo menos a nosotros no nos podían denunciar por corrupción. En todo caso, que había diferencias técnicas. Y a su sucesora, a la presidenta regional, cuando me dice que el Ministerio Público sí en ese momento hizo, no sé si presentó finalmente una denuncia, pero actos por lo menos preparatorios, sí. ¿Cuál era la causal? ¿Cuál era el delito que se le imputaba? Es un tema técnico que tiene que ver con la Nippon, que había una iniciativa privada que fue asumida por el Consejo Regional y por la empresa Odebrecht a través del proyecto H2O. Y había otra empresa que supuestamente podía presentar un presupuesto más bajo que la que presentaba Odebrecht. Eso tiene que investigarse. Pero cuando nosotros hablamos con nuestros funcionarios, evidentemente no estaban de acuerdo con lo que decían esos técnicos, que son buenos técnicos, pero que había diferencias técnicas. En el caso de la sucesora, nuestra sucesora, ella tampoco podía decidir nada, por una razón muy sencilla. El proyecto Olmos no es un proyecto que lo pueda subvencionar el gobierno regional. Es un proyecto que depende económicamente, exclusivamente del gobierno central a través de su ministro de Economía. O sea, lo vuelvo a repetir, el ministro de Economía es el que decidía si iba la plata, si iba el proyecto, si no iba, y nosotros luchamos contra todo eso. Ahora, usted nunca ha sido citado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, para conversar, para investigar la posibilidad de corrupción sobre estos temas. A ver, yo nunca he sido citado hasta hace poco, cuando aparece ya la denuncia de que supuestamente el Ejecutivo, cuando aparece el nombre AG, que la Fiscalía abre una investigación, entonces a mí me citan como testigo, ¿no? Pero no me citan como acusado, porque además no habría ninguna razón. ¿Y usted siente que el tono de la comisión de hoy, de estas 5 horas y media, ha sido acusatorio? No. ¿O indagatorio? No, yo no siento que sea acusatorio, porque además no había razón para ello. Ha sido más bien crítico, porque supuestamente yo avalé con decretos de emergencia algunas obras, pero... ¿Y lo hizo? Vamos a decir que tú seas un empresario, o que seas un funcionario, y que este pueblo de acá, durante 100 años, o 30 años, o 80 años, o durante toda la República, te diga, ¿por qué no tenemos carreteras? O sea, que la población necesita integrarse. Es una situación de una crisis tremenda. Yo recuerdo que cuando yo he sido primer ministro, un año antes que sea primer ministro, vino una crisis económica fatal para América y la crisis americana. Claro, pues fue el Perú en 2008 había crecido casi 9.3, 9.4. Y recuerdo que el expresidente García invita a empresarios, invita a todo el mundo para que inviertan en el Perú, para que inviertan para poder enfrentarse a la grave crisis económica. Y por supuesto los empresarios no invierten en absoluto. El empresario, cuando no tiene seguridad que va a ganar, no invierte. Y el Perú, lamentablemente, ese año creció 0.3%. O sea, no creció, decreció de 9 puntos a 0.3, 0.8.
Y lo que saben, y lo que todos sabemos es que si un país no crece más allá del 5%, no puede reducirlo por eso. Tenemos 100.000 peruanos nuevos, jóvenes, que no pueden trabajar. Y con esta crisis ya tenemos casi 500.000 peruanos que han perdido su trabajo o lo pueden perder. Y eso tiene mucho que ver con Odebrecht, además, por el decreto 003 y por la cantidad de proveedores que han visto afectada su cadena de pagos, ¿no? Claro, claro que sí, pero además, si a mí me dicen que estos decretos van a permitir que salga el tren eléctrico, que es una necesidad impostergable para la capital y para el país, que resuelve el problema del transporte. Además ya habíamos esperado un rato, ¿no? Que habíamos esperado desde el 88. Si a mí me dicen que el proyecto Olmos después de 80 años se va a hacer, si me dicen que Chavimochi va a ser su cuarta etapa, si me dicen que va a ser la interoceánica, yo digo, hay que hacerlo. No digo, no hay que hacerlo porque sospecho que mañana las empresas van a ser corruptas. A mí no me constaba. O sea, yo tendría que ser bien tonto para firmar con una empresa corrupta porque sería corrupto. Yo tendría que ser bien tonto para saber que un ministro es corrupto, que un señor es corrupto, que los funcionarios son corruptos, entonces simplemente nos paralizamos. Yo creo que la Contraloría y los ministros o aquellos que metieron gente que finalmente son corruptos deben responder por eso, pero yo no he hecho la culpa a los ministros, tiene que investigarse. Me sorprende que estos detenidos que existen por corrupción no se le plantee la colaboración eficaz, ¿no es cierto?, para poder ver exactamente ¿Cuál era el tinglado? ¿Cuál era el tinglado? Porque me dicen, hay asociación ilícita para delinquir, pero en efecto, hay una asociación ilícita para delinquir, pero que se vea las cabezas. No se vea funcionar de tercer nivel, pero hay que favorecer a estos con una colaboración eficaz. Y hasta ahora no lo veo eso. Pero que hay culpables es evidente, que hoy día se puede demostrar que Odebrecht es corrupta, por supuesto, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en todas partes. Ni qué decir. Pero todos sabían eso, todos fueron corruptos. Me parece mal que se siga pretendiendo decir que todos los políticos son corruptos, que todos los políticos son criminales, porque hoy día los que nos están investigando también tienen su pasado y no todos son corruptos. Entonces, yo creo que es la hora de poner las cosas en su sitio. El que es corrupto hay que castigarlo, hay que investigar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que Pedro Pablo comete el gravísimo error de no recibir a la comisión. Me parece absurdo. ¿Le parece que está esperando que hable Barata para después él hablar, que está jugando ahí un ajedrez? Gravísimo, gravísimo error del presidente. O sea, el que no la debe, alguna vez se dijeron no la teme, debe enfrentarse. Yo me enfrento porque sé que no tengo nada. O sea, no hay que correrse. Hoy día la presidenta de la comisión agradeció que pueda responder todo lo que tenía que responder. Y es así. O sea, si a mí me echan la culpa del proyecto de urgencia, yo no creo que tenga ninguna culpa, ni tampoco tengo que autocriticarme porque firmé los decretos de urgencia. Quien tiene que autocriticarse es aquel que permitió que la corrupción se aproveche de esto, incluyendo empresas tan prestigiosas, entre comillas, como Graña y Montero, que lamentablemente está considerada ahí, o el grupo de empresarios que están considerados ahí. El club de construcción. Exactamente, o sea, aquí tiene que decirse la cosa clara. Siempre la pita se rompía por el lado más débil, los trabajadores, algunos funcionarios de último nivel. Pero hoy día están agarrando los peces gordos que tienen que haber estado de una u otra manera comprometidos con algunos gobernantes, como en el caso de Toledo ya aparentemente está demostrado. Sí, en el caso de Toledo la verdad es que está casi hasta el número de transferencias. Está el número de transferencias. Exactamente, ahí que se puede debatir. Ahí hay poco que debatir, es cierto. Ahora, hay una cosa que me parece interesante lo que usted ha dicho. ¿Usted considera que es un grave error del presidente Kuczynski no recibir a la comisión? Así es. Antes, por lo menos, de que hable Barata? Porque hay esta percepción de que está esperando a ver qué dice Barata para él después ver qué responde. ¿Y cómo sabemos que Barata no va a cambiar su versión o está buscando algunos beneficios y de repente no acusa a nadie? ¿Y le parece que esta sería una oportunidad para el presidente Kuczynski de limpiarse, si es que él tanto dice que está limpio, pues ir a la comisión y responder, así sean 8 horas, el que no la dé no la teme, ¿no? Claro, pero además, cuando uno es político, cuando tiene la conciencia limpia, no le importa que el Congreso sea adverso a uno o que alguien levante la voz. Los políticos tenemos que saber que eso sucede siempre. Yo he sido congresista, yo nunca he levantado la voz porque me parece mal estilo, por lo menos cuando he sido congresista, ahora, pero no me voy a correr, pero no me voy a esconder, porque yo puedo ir y guardar silencio, decir no tengo nada que ver, porque en efecto yo no tengo nada que ver con los decretos, con algunas decisiones que se han tomado porque le corresponde a tal o cual ministro, y si firmó, pues no es pecado firmar, cuando además todos los decretos de urgencia
se firmaron dentro de la normatividad de ese momento. De ese momento, y además ningún de los congresos que entraron nunca cuestionaron esos decretos. Y dígame una cosa, ¿usted cree que el presidente Kuczynski tiene la conciencia limpia? Habría que preguntarle a él, pero yo creo que a mí por lo menos me falló, y lo digo con toda franqueza, porque hemos estado juntos en diversas oportunidades cuando se postuló y hace muy poco, y yo siempre lo veía crítico el proyecto Olmos. O sea, es más, yo tengo que conversar con el presidente Kuczynski para que no le ponga trabas al proyecto Olmos. ¿El presidente le ponía trabas al proyecto? Actualmente no. ¿Como premier o como ministro de Economía? No, cuando yo he conversado con el actual presidente, no lo veía positivo para Olmos. Pero si su empresa estaba haciendo las consultorías que facilitaron la contratación. Exactamente, eso es lo que me sorprende. Y no te estoy hablando de ayer, ni de anteayer, te estoy hablando hace poco, o sea... ¿Hace cuándo? ¿Qué te digo? Pues yo hablo con Pedro Pablo del proyecto Olmos el año 2004, más o menos por ahí, el 2005, no recuerdo, cuando fue primer ministro. Luego, cuando hemos sido candidatos con Alianza por el Gran Cambio, en algún momento él hizo alguna crítica al proyecto con respecto a las tierras, etcétera, etcétera. Pero nunca me dijo que él había participado en el tema de los 77 millones de dólares que da el Estado asesorando a la empresa Odebrecht. Y menos que un socio de él estuvo metido en eso. Porque bien dicen, ¿no? La mujer de César no solamente debe ser pura, sino parecer pura. ¿Y usted cree que el presidente no ha aparecido por lo menos puro? Hay un tema de percepción ahí. Yo creo que actualmente no está apareciendo como puro. Él de repente, sin haber tenido el cargo de primer ministro o ministro de Economía, podía hacer lo que hizo, posiblemente sí, claro. Porque eso no tenía ninguna responsabilidad. Que un empresario lo haga. Pero siempre existe algo que se llama un poco de ética y de pudor. Pero Pablo siempre fue político, intentó ser presidente de la República, y él creo que debió ser muy claro desde el principio, porque si él hubiera dicho al principio, yo asesoré, hice tal cosa y tal cosa, te aseguro que no saldrían los problemas que tiene. Además lo negó. Y peor, ahora, lo negó. Hay un columpio peligroso en algunos funcionarios políticos que pendulan entre la política y el sector privado, pero asesorando al sector público. Que es un poco el mismo columpio que hay entre los periodistas, que después pasan a ser asesores de prensa y vuelven al periodismo, y es peligroso, ¿no? Porque es un vaivén que puede a uno desfasarlo de la ética. ¿Usted cree que el presidente no conocía en ese momento lo que estaba sucediendo o no tenía una luz más clara que los demás, siendo él un tipo que había sido ministro ya desde la época de Belaúnde y que tenía una experiencia como banquero de inversión tan importante, que le están haciendo la jugada y no se dio cuenta? Yo no creo eso, o sea, de pensar que PPK es ingenuo, no. O sea, el ingenuo sería yo, ¿no? Sería un idiota pensar así. Yo creo que el presidente sabía que se metía, es un hombre de mundo, lo acusan de lobista, y ser lobista de repente no es un pecado cuando se hacen las cosas bien y transparentes, pero es evidente que él faltó a la verdad, y estoy convencido que sabía lo que hacía. O sea, no hay una empresa con una sola persona. El señor Sepúlveda era alguien ligado a él, no porque sea chileno, puede ser argentino o brasileño, lo que tú quieras, pero estaba ligado a él, y él tenía información privilegiada. Para terminar, ¿usted está decepcionado del presidente Kuczynski a nivel personal? A nivel personal definitivamente estoy decepcionado. O sea, para mí fue un golpe muy duro saber que él esté metido en algo que no tenía por qué estar metido en el caso de Olmos. Olmos no debió mancharse, ¿ya? Y estoy decepcionado porque él ha engañado al pueblo peruano en el tema del indulto, porque si él hubiera tenido valor, y lo he dicho en todos los lugares donde he estado, si él hubiera tenido valor, él ha tenido que decir al pueblo: vamos a indultar a Fujimori políticamente. Cambió al médico, ahora resulta que había conversado con el señor Almagro, todo el mundo sabía menos el país. Y si yo creo que ha fallado muchísimo, le faltó el respeto a los deudos de la Cantuta y varios altos. ¿Cree que el presidente debe renunciar? Definitivamente, la historia le va a pasar sus errores, ¿no? Va a pagar eso. ¿Pero cree que debe renunciar o no? Debería renunciar para darle estabilidad al país, pero yo no estoy pensando en elecciones adelantadas, yo quiero quedar muy claro en eso.
O sea, que los viceministros, Yo creo que vicepresidentes, el presidente debe ser el señor Vizcarra, que me sorprende de que se haya ido tan alegremente a la embajada en lugar de cumplir su papel como primero vicepresidente. Creo que tiene experiencia, creo que las cosas serían mucho más claras y terminar el periodo y llegar a un acuerdo, a una agenda que nos permita hacer una transferencia. Por ahí se han andado diciendo, esto es sin confirmar, que el señor Vizcarra terminó en Canadá no mucho por voluntad propia, sino más bien por presiones. Bueno, esos son las cosas que se conocen, que salen, o sea, secreto a voces, ambiciones de otra parte para llegar al poder, y creo que hizo muy mal el señor Vizcarra en irse del país, y pésimo. Cuando habla de ambiciones, ¿habla de la segunda vicepresidenta? Definitivamente. ¿Usted cree que la segunda vicepresidenta está haciendo una campaña para evitar que Vizcarra suma si es que toca? Eso no lo sé, no te puedo afirmar eso porque no me consta, pero la presunción, la ambición está ahí a la vista, ¿no? O sea, yo conozco algo de política, he vivido, conozco esos medios y no tengo las pruebas, por eso que no puedo afirmarlo, pero sí conozco a las personas y la ambición está ahí definitivamente. Bien. Y me preocupa mucho que Vizcarra otra vez se vaya y me preocupa mucho que el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski no se dé cuenta que todavía tiene un aire por lo menos para salir, porque lo van a vacar, lo deben vacar en el Congreso de la República. ¿Pero cree que lo van a vacar? Si es que hay algo de conciencia en el Congreso de la República y el señor Pedro Pablo Kuczynski no va a rendir sus testimonios y no dice exactamente lo que ha pasado, yo creo que debe ser vacado. Pero a ver, aquí hay un tema que varios expertos han planteado. Si el presidente Kuczynski ya fue, digamos, procesado, vamos a decir que no es el término exacto, porque el Congreso no es un fuero jurisdiccional, pero por incapacidad moral bajo ciertas causales, no se le podría, por principio elemental de derecho, juzgar dos veces por lo mismo. Entonces tendrían que presentarse nuevos elementos. Entonces, la izquierda, el Frente Amplio y Nuevo Perú han señalado que van a presentar como nuevo elemento el indulto Fujimori. Pero es imposible que el fujimorismo apoye eso. Entonces, la vacancia se complica, ¿no? No, yo creo que la vacancia es por tema de corrupción. ¿Usted cree que van a aparecer nuevos elementos? Es que creo que sí, definitivamente. O sea, pero además, así no aparezcan nuevos elementos, que sí hay algo. Cuando dice si hay algo, ¿a qué se refiere? Las denuncias que han habido son denuncias serias, ¿no? El tema del indulto es un tema ya político, porque algún sector político no cree en lo que la izquierda denuncia y que es justo. O sea, PPK le mintió al país, y eso es serio, diciendo da un indulto humanitario, te lo repito, pero los cambios de regla del ministro de Justicia, el cambio de los miembros de la comisión de indulto, el tiempo tan rápido de dar el indulto, el no haber conversado con los familiares afectados por lo que pasó en La Cantuta, en Barrios Altos y en Pativilca, es un golpe incluso económicamente más duro, porque ahí no se está afectando a la economía, sino se está afectando a las personas, se está afectando al ser humano. Yo creo que eso es grave, pero yo no estoy convencido que en el Congreso eso no se va a ver. No. Lo que sí estoy convencido es que en el Congreso tiene que verse el tema económico por corrupción y que por un acto de esta comisión Lavallato que informa constantemente la no presentación del presidente Pedro Pablo, si son consecuentes con lo que dicen, creo que ahí tendrían que actuar. Bien, muchísimas gracias por estar aquí, siempre un gusto conversar y estoy seguro que estaremos conversando pronto de nuevo aquí en Contacto. Hacemos un corte y regresamos.